Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio Ortiz, profesional dedicado al desarrollo de software hace 19 años. Con este video deseo dar una breve explicación sobre base de datos distribuidas y a la vez invitarlos al diplomado que está por iniciar, el cual tengo a mi cargo. Empezaremos definiendo qué es una base de datos distribuida. La definición formal nos dice que es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes ubicaciones geográficas e interconectadas por una red de comunicaciones. Revisando esta definición, podemos extraer algunos elementos muy importantes que contiene. El primero es que son múltiples bases de datos. Están relacionadas entre sí. También se encuentran distribuidas en diferentes ubicaciones geográficas. Y además, se encuentran interconectadas por una red de comunicaciones. Ahora revisaremos algunas características importantes de una base de datos distribuida. Primero, la independencia de operación de los nodos. Implica que si hay una interrupción en la red que comunica los nodos, o se cae algún nodo, o varios, debe existir la capacidad de operar de manera totalmente independiente, al menos con operaciones que no involucren a otros nodos. Un ejemplo claro de esto, pues es un banco, ¿verdad? Cuando vamos a alguna sucursal y hay problemas con la red, siempre nos indican que solo podemos hacer depósitos y retiros de esa sucursal. No se pueden hacer transferencias entre bancos o entre sucursales. La transparencia de ubicación. Significa que los datos deben ser accesibles de la misma manera desde cualquier nodo, comportándose como una sola base de datos. Siguiendo el ejemplo del banco, nos permite consultar o retirar dinero en cualquier cajero de la red ubicada en cualquier lugar. Para poder cambiar de un esquema centralizado a uno de base de datos distribuida, los datos deben particionarse. La lógica nos indica que los fragmentos resultantes de particionar se deben separar colocándolos en el sitio que más se requieren. Así, los clientes de la Ciudad de México, por ejemplo, sería recomendable mantenerlos en un servidor ubicado en la Ciudad de México, los de Guadalajara en Guadalajara, y así sucesivamente. Como consecuencia del particionamiento de datos y la ubicación correcta de los fragmentos resultantes en las ubicaciones que más se requieren, el rendimiento general se mejora, pues el proceso de administración de los datos se distribuye a través de toda la red. Ahora veamos un ejemplo. Una empresa que tiene sede en diferentes ciudades y que tiene una base de datos global de todos sus clientes almacenados. Si se desea cambiar a una arquitectura distribuida, se deberá particionar la base de datos. Lo más recomendable es hacerlo en relación con las ubicaciones físicas. Una vez que los datos se encuentran distribuidos en los diferentes nodos y el sistema hace uso de ellos de manera transparente, ya podemos hablar de una base de datos distribuida. Por supuesto que además se deben cumplir características mínimas como la independencia de operación de los nodos. Esta partición se conoce como una partición horizontal. Partiendo de la definición y características mencionadas hace un momento, analicemos este esquema sobre un sistema, ¿no?, donde tenemos varios sitios o nodos interconectados entre sí, con usuarios o clientes de varios tipos que se conectan al sistema en cualquier punto de la red para realizar consultas y transacciones a una única base de datos que se encuentra en el sitio 1. Este modelo no representa una base de datos distribuida, ya que los datos se encuentran centralizados en un único sitio, contrario al modelo distribuido, donde los datos se particionan y se distribuyen precisamente en diferentes nodos. Ahora veamos un esquema de base de datos distribuida. En este modelo se representan varios nodos que contienen una base de datos con una fracción de la base de datos inicial y diferentes usuarios o clientes que hacen uso del sistema a través de la red que los interconecta. Aquí el modelo sí corresponde a una arquitectura distribuida, ya que los datos se encuentran localizados en varios nodos. Existe una red que los conecta y se hace uso de los datos de manera transparente al origen de los mismos. Hace tiempo, el hablar de un sistema con base de datos distribuidas era pensar en grandes corporativos, pero hoy en día estamos en un mundo conectado. Las conexiones de banda ancha están disponibles para todas las empresas. Incluso muchos de nosotros mismos nos encontramos conectados a Internet la mayor parte del tiempo. Algunas medianas e incluso grandes empresas que no habían pensado en un esquema distribuido ya lo requieren o piensan hacerlo. Y este diplomado proporciona los conocimientos técnicos para hacerlo. Inicia con un repaso de base de datos relacionales, seguido de una explicación detallada de las bases de datos distribuidas. Enseguida, se describe la arquitectura de las bases de datos de SQL Server y la arquitectura distribuida.
Se enseña el uso del lenguaje Transact SQL, que es el dialecto de SQL Server, mostrándose instrucciones tanto sentencias DDL como SQL. Más adelante se aprende a realizar consultas distribuidas y transacciones distribuidas. Este diplomado va dirigido a arquitectos de software y líderes de proyectos, administradores de base de datos, analistas, programadores, profesionistas de las tecnologías de información, profesores y alumnos, y en general a cualquier profesionista relacionado a las tecnologías de información que le interese el tema. Los únicos requisitos para el diplomado son tener conocimientos de base de datos relacionales, experiencia con algún manejador de base de datos, y es altamente recomendable tener conocimientos de ANSI SQL, Transact SQL o algún dialecto de SQL. Gracias por su atención a esta pequeña plática. Espero que les haya resuelto algunas dudas o les haya ampliado un poquito más el panorama. Pueden obtener más información sobre este diplomado en mi sitio web, que es www.aortis.net, o también pueden escribirme para solicitar más información o dudas o comentarios en mi correo electrónico, que es ant@aortis.net.